I would like to do whatever I want behind the curtain of madness. I would arrange flowers all day long. I would paint pain, love, and tenderness. I would laugh as much as I feel like at the stupidity of others, who would all say, "Poor thing, she's crazy." Above all, I would laugh at my own stupidity. I would build my world to be in agreement with all worlds. The day, the hour, and the minute that I lived would be mine and everyone else's. ¿Quién es Frida? Es una obra, es un personaje memorable y es el desafío al sufrimiento a través de la creación. Frida era anormal, no en el sentido de ser un desastre, sino en el sentido de creatividad, ¿no? En su vida, en su imaginación, en todo, estaba llena de cosas muy excepcionales, ¿no? Yo encuentro que ella falseaba un poco las cosas en el diario, precisamente en aras de hacer literatura. Por eso no es diario. Los diarios tienden a ser espontáneos. Frida comenzó a ser celebrada, admirada, y como todo mito, rodeada de fabulaciones a mediados de los 70. Su obra me parece morbosa y me parece pues, de una gente enferma, ¿no? Yo siempre consideré que Frida era una gente enferma desde el punto de vista psicológico, ¿no? Lo que mayormente nutre a su pintura es su propia narrativa, la narrativa de su biografía. Sus cuadros, sumados y alineados, es como una historia que nos va contando lo que le va aconteciendo. Buses were not reliable in my time. They had just started running, and people liked them a lot. The tramways were empty. I got into the bus with Alejandro Gómez Arias. A short while later, the bus crashed with the Xochimilco train. It was a strange shock. Not violent at all, a slow thump, upsetting everyone, and me more than the others. El tubo del camión la atravesó, yo digo peor que espada al toro porque le atraviesa la pelvis, la columna, la matriz, todo. The accident happened at a crossroads just in front of San Juan Market. It is wrong to say that when a shock happens we realize it, and wrong also to say we cry. I didn't shed a single tear. El accidente que tuvo alteró su cuerpo, alteró su capacidad de recuperarse y que los médicos a lo largo de su vida cambiaron muchas veces el diagnóstico. Esto no le hizo la vida fácil a Frida Kahlo, ¿no? Pero eventualmente creo que se sobrepuso a todo ello y que pudo crear. For many years, my father had kept a box of oil paints and some paint brushes in an old jar, and a palette in the corner of his photographic studio. Being confined to bed for so long, I finally took the opportunity to ask my father for it. My mother asked a carpenter to make me an easel, if that's what you can call the special apparatus which could be fixed onto my bed, because the plaster cast didn't allow me to sit up. And so, I started my first picture, the portrait of a friend. Yo creo que el interés
de Frida por las artes visuales empezó muy joven, pero creo que se fructifica como vocación hacia 1927. Los orígenes de la pintora están en esa relación filial profunda que tuvo con su padre, en donde él, al tiempo que le compartía los secretos de la fotografía como técnica, sin duda la hacía entender que el mundo que la rodeaba podía componerse artísticamente. Esa juventud, esa infancia y juventud de Frida en Coyoacán debió de haber estado marcada por estas experiencias de carácter artístico. I was born in a house at the corner of Londres Street and Allende Street in Coyoacán at 1 o'clock in the morning. My father's parents were Hungarian, born in Arad. After their marriage, they went to live in Germany. Some of their children were born there, among them my father, Guillermo Kahlo, in Baden-Baden. He emigrated to Mexico in the 19th century, where he settled for the rest of his life. He married a Mexican girl. When she died, very young, he married my mother, Matilde Calderón y González. My childhood was wonderful, even though my father was a sick man. He was the best example for me of tenderness and work, but above all, of understanding for all my problems. Ella nació con espina bífida y después tuvo un ataque de poliomielitis. En realidad, ella arrastró una, ¿cómo podría yo decir? Una minusvalía, una leve minusvalía, a lo largo de toda su vida. Contra lo que se cree, Frida recibió una educación religiosa tradicional, decía plegarias todos los días, iba a comulgar los primeros viernes del mes e iba también a confesarse. Es decir, tenía una educación absolutamente tradicional de una joven, vamos a decir, de clase media mexicana, bien cuidada. I must have been 6 years old when I had the intense experience of an imaginary friendship with a little girl, roughly my own age. I don't remember her appearance or her color, but I do remember her joyfulness. She laughed a lot. She was agile and danced as if she were weightless. It has been 34 years since I lived that magical friendship. And every time I remember it, it comes alive and grows more and more inside my world. Son las dos Fridas. Es la obra cumbre de Frida Kahlo. Es un manifiesto como mujer y como artista. Es una imagen muy inquietante. Es la imagen dual de cómo se veía a sí misma. Es la síntesis de su credo como pintora, pero de sus ansiedades emotivas, psicológicas, de sus demandas. Y en ese sentido es probablemente la pintura que mejor explica quién fue Frida Kahlo como artista. Paint myself because I'm so often alone, and because I'm the subject I know best. Frida es el autorretrato en sí mismo y uno puede gustar más de unos que de otros, pero lo que es claro es que ella se retrata a sí misma para, de alguna manera, al mismo tiempo que encuentra una fuente expresiva, una forma expresiva que le es absolutamente propia, enfrentarse al dolor en diversas instancias.
Frida era muy narcisista, era muy yo, muy ególatra y bueno, no tengo que decirlo, si se pintó nada más 80 retratos, pues es por algo, ¿no? Si no hubiera tenido ese rostro tan especial, no se hubiera autorretratado tantísimas veces como lo hizo. Entonces no tendríamos Frida Kahlo. I fell in love with Diego, and my parents didn't like it, because Diego was a communist. And according to them, he looked like a fat rebel. They said it was like a dove marrying an elephant. Nevertheless, we got married on August 21st, 1929. Diego sí capta que es una mujer diferente, una muchacha diferente, 20 años de diferencia de edad, capta que es algo diferente, le llama la atención, ella ha ido a buscarlo para mostrarle unas pinturas que hizo cuando estaba encamada por el accidente y le pregunta simple y sencillamente, maestro, ¿puedo vivir de esto? Y él le dice, quisiera ver más cosas, la visitó en su casa, la acogió, la protegió en sus sentimientos y por el otro lado la familia Kahlo estaba cuesta abajo en la cuestión económica porque aunque había sido un próspero fotógrafo Wilhelm Kahlo en el periodo porfirista, con la revolución, pum para abajo, ya 29, viviendo con gran escasez. Encontró en Diego a un cómplice y a un aliado. Lo que es un hecho es que no había otra manera para Frida de abandonar el hogar materno que o casada, ¿no?, o huyendo con Diego Rivera. Por otro lado, creo que Frida le hacía una gran ilusión, en un principio, el rol de la esposa, que le podía dar hijos, pero pronto se dio cuenta que esto no iba a funcionar tan convencionalmente. It is not love, or tenderness, or affection. It's life itself, my life, that I found when I saw it in your hands, in your mouth, and in your breasts. La ciudad permitía que uno fuera vecino de casi todos. Eran unos cuantos barrios, era una misma disposición de trato. Las reuniones, las fiestas convocaban más o menos a la misma gente. Me tocó ver la parte final de ese grupo y de esa generación y sí, el trato era muy, muy frecuente porque para ellos la ciudad eran los amigos. Cantábamos juntas, tocaba Concha Michel la guitarra, yo sé todas las canciones que ellos cantaban en esa época, los corridos, todo, porque era una alegría esa casa. Frida era muy cariñosa con los niños, le encantaba estar rodeada de niños. Había milpas y casas campesinas ahí alrededor de la casa. No estaba todo construido, entonces Frida le encantaba que los niños que vivían en las casas campesinas vinieran a visitarla y les hacía fiestas y les hacía piñatas y todo. There is nothing more precious than laughter. To laugh is strength, and to lose oneself is to be light.
Tragedy is the most ridiculous thing that man has. Mi padre siempre le chiflaba a Frida. Cuando llegaba, empezaba a chiflar internacional y entonces Frida ya sabía que había llegado mi papá. Mi padre llegaba, cuando ella tenía problema con algún cuadro, recuerdo muy bien el cuadro de Moisés, el Moisés, que es muy famoso. Ella estaba ya muy cansada y entonces le decía, oye, quiero que veas lo que estoy haciendo. Entonces ya mi padre llegaba y le corregía los cuadros, ¿no? Si algo le dio Diego Rivera a Frida Kahlo fue la posibilidad de ahondar en los aspectos técnicos. Frida Kahlo tiene varias pinturas que son absolutamente de un magnífico nivel, incluso técnico, no solo iconográfico. Digamos que Frida estaba junto a un monstruo de la pintura mexicana. ¿Cómo no le iba a aprender? It is you whom I love today. I love you with all my loves. I want you to live joyfully, although I always give you my absurd solitude and the monotony of a whole diversity of loves. Vi muchos años a Frida salir con hombres diferentes, generalmente mayores, muy bien vestida, pero así como del siglo pasado, todavía no de Tehuana. Ella decía que se había acostado con todas las mujeres que le habían gustado y con todos los hombres que también le habían gustado. Con el correr del tiempo, sí se inclina por tener aventuras con mujeres. Diego Rivera lo propicia, no le parece mal. Le parece mal que tenga aventuras con hombres, pero con mujeres no. Yo no creo que Frida haya jugado roles radicales. Yo creo que ella reconocía su libertad sexual y la asumía plenamente y se permitía reconocer sus cualidades femeninas y masculinas, ¿no? En esto, sin duda, yo creo que ayudaba la figura de Diego Rivera. La relación entre ellos, en ese sentido, no era nada convencional. Pienso que trató de sacar partido de su condición de pintora, de mujer de Diego Rivera, a quien le tuvo una fidelidad absoluta y total, aunque haya tenido 27 amantes, ¿no?, masculinos y otros tantos femeninos. La fidelidad con Diego Rivera fue rotunda. Nobody will ever know how much I love Diego. I don't want anything to hurt him. Nothing to bother him or to sap the energy that he needs to live. To live the way that makes him feel better. Painting, seeing, loving, eating, sleeping, feeling lonely, feeling accompanied. But I never want him to be sad. Life goes by and sets paths which are not traveled in vain. There will always be the faces of my own Mexicans, with dark skin and beautiful form, with limitless grace. Thanks to the people of Mexico, above all those of Coyoacán, where my first cell was born, which was conceived in Oaxaca, in the womb of my mother. She was born there and she married my father, Guillermo Kahlo.
era profundamente mexicana, muy orgullosa de la cultura de México. Esta mexicanidad era asumida plenamente en todos los sentidos, ¿no? Creo que más por el hecho de que reconocía que en sus venas había también algo de extranjera. Eso la hacía reafirmar más su mexicanidad, ¿no? Pero era mexicana no de una manera falsa, no solo teatral, era mexicana en su modo, en su humor. Era mexicana en su sentido burlón de las instituciones. Era mexicana en no dejarse del imperialismo yanqui, en no dejarse de estos intelectuales parisinos eurocéntricos. In another period, I dressed like a boy, with shaved hair, pants, boots, and a leather jacket. But when I went to see Diego, I put on a Tijuana costume. Había adoptado la ropa mexicana como una característica de recuperación de lo nacional, de manera de señalar la disidencia respecto a lo que era la uniformidad de la moda. En el mercado ella era conocidísima, ¿no? Por su indumentaria y todo, y era amiga de todas las marchantas, ¿no? Y era muy, muy divertido ir a comprar ahí con ella, ¿no? ¿Y para el señor? Nada. ¿No? A ver, por acá. Estos artistas como Frida, como Diego, o como Siqueiros en alguna medida, Tamayo, María Izquierdo, desde su posición de vanguardia, desde su posición de avanzada, voltean hacia el arte popular y redescubren los méritos que estas expresiones tenían. Volaron 4 palomas por todita las ciudades. Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades. Con jazmines y flores este día voy a adornar. Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar. Ella era una gran coleccionista de exvotos populares. Y digamos que ese coleccionismo de exvotos tuvo bastante que ver en algunos de los rasgos estilísticos que ella muestra en su arte. Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar. Frida era una coyoacanense de hueso colorado, se iba a Estados Unidos donde tenía incentivos intelectuales de lo más sofisticados y añoraba su Coyoacán querido y añoraba a su familia, en fin. Sale con Diego primero a Cuernavaca, dijimos. De ahí saltan en el 30 a Estados Unidos. I have no women friends, just one or two, but I couldn't call them friends. So I spent my life painting. Anyway, it helped me a lot to come here because it opened my eyes and I saw many new and pleasant things. Este mundo internacional que avala a Diego Rivera la hace consciente del poderío económico de los Estados Unidos y del capitalismo. Cuando Diego es finalmente expulsado, por decirlo de alguna manera, por su mural en el Rockefeller Center, Frida también acentúa su antinorteamericanismo, ¿no? Entonces, la experiencia en los Estados Unidos la marca positivamente, pero al mismo tiempo afianza su compromiso, solidaria con Diego, por supuesto, pero al mismo tiempo de su mexicanidad.
I'm very interested in all the industrial and mechanical development of the United States, but I find that Americans completely lack sensibility and good taste. They live as if in an enormous chicken coop that is dirty and uncomfortable. The houses look like bread ovens, and all the comfort that they are proud of is myth. En la etapa de Detroit tuvo lo que se conoce como un aborto. No sabemos exactamente qué haya sido, si era un embarazo molar y luego tuvo lugar ese desenlace o realmente fue un aborto. La experiencia de Frida en los Estados Unidos, de la mano de Diego Rivera, la hizo pintora. Es decir, le hizo ver que tenía la facultad como artista de transmitir una visión personalizada del mundo que le rodeaba. Los cuadros de Frida de ninguna manera fueron aceptados por la gente de México, ni por las gentes que coleccionaban, ni nada. Les parecían feos, horribles, tremendos, de mal gusto. Why do I call him my Diego? He never was or will be mine. He belongs to himself. Mi padre pues tampoco le fue fiel, pero tampoco ella le fue fiel a mi padre. Y mi papá pasa por villano, ¿no? Porque no dicen que la villana también era ella. Yo pienso que ninguna de las relaciones de Diego le importaron, salvo la que tuvo con su hermana. Estoy convencido que sí fue muy doloroso para ella el vínculo que llegaron a establecer Cristina Kahlo y Diego Rivera, por muchos factores. No solo es la lectura tradicional de la esposa engañada, sino porque Cristina era, en muchos sentidos, el alter ego de Frida Kahlo en su juventud. Frida veía a Cristina como la mujer absolutamente bella, absolutamente femenina, que su cuerpo era la encarnación perfecta de esta feminidad, de esta fecundidad que ella no tuvo. Y en ese sentido la traición es doble. Es la hermana que adora, que quiere, y que la traiciona con el hombre que más ama. Así que luego se pelea Frida con mi padre y se va, pues cuando se divorcian, se fue a vivir a una casa en la Avenida Insurgentes. Pero yo nunca me di cuenta que mi padre estuviera enredado con Cristina. Sin duda la perdona. Sin duda, Cristina regresa al círculo familiar. El amor y el cariño que le tenía a su hermana y a sus sobrinos era mayor que la traición. Sin embargo, creo que es una espina que Frida se llevó a su tumba. Diego, the truth is that I wouldn't like to speak or sleep or listen or love. I'd like to paint you, but there are no colors because there are so many in my confusion. Diego había pasado la etapa de San Francisco, la etapa de San Diego, de Detroit, la etapa Nueva York, pero
ya estallada la guerra, a Diego no le querían dar visa y quizás los informes en el Departamento de Estado eran más finitos que los que había en México. Pero logra, ayudado por Paulette Goddard, esta visa, pasa a Estados Unidos, pero ya llegado a San Francisco decide entablar el divorcio. Y es cuando Frida pinta el cuadro famoso, mira que si te quise fue por el pelo, ahora que estás pelona ya no te quiero. To my surprise, Julian Levy wrote me a letter saying that somebody talked to him about my paintings and that he was very interested in having an exhibition in his gallery. I answered by sending him a few photographs of my last things. No había un mercado, no había un ámbito de recepción de una pintura como la de Frida Kahlo. Ella tuvo le costó trabajo vender su obra en México. El primer comprador de Frida es un actor norteamericano, Edward G. Robinson. While I was on the roof terrace with his wife, Diego showed Mr. Robinson my paintings, and he bought 4 of them at $200 each. For me, it was such a surprise that I marveled and said, "This way I'm going to be able to be free. I'll be able to travel and do what I want without asking Diego for money." Breton alojó a Frida en su casa, la colocó en la misma recámara que ocupaba su hija. Fue desordenado para la recepción de las 17 pinturas que se exhibieron ahí en la galería Renaud École. Lo que tenemos que tener en cuenta es que Breton nunca ganaba dinero. Breton no era un hombre rico. I didn't know I was a surrealist until André Breton came to Mexico and told me so. The only thing I know is that I paint because I need to paint. I always paint what goes through my head without giving it another thought. I still don't even know myself who I am. It is not my dreams that I paint, but my own reality. Amistad con Breton no tuvo. El que tuvo una amistad con Breton bastante estrecha durante un tiempo fue Diego Rivera. No le simpatizó a Breton, le pareció demasiado intelectual, le pareció, vamos a decir, un poco, ¿qué sería? Arrogante, no sé. You have no idea the kind of bitches these people are. They make me vomit. They are so damn intellectual and rotten that I can't stand them anymore. It was worthwhile to come here, only to see why Europe is rotting, why all of these people, good for nothing, are the cause of all of their Mussolinis and Hitlers. All of my painting reflects sadness, but such is my condition. I have no other way out. Cuando empezamos a ver sus cuadros por esa época, que eran unos cuantos, sobre todo me llamó la atención el Venadito, que creo que sigue siendo para mí el cuadro más extraordinario de una obra muy importante. Veíamos una sensibilidad distinta que en ese momento no supimos calificar. Era muy difícil situar a Frida, pero lo que quedaba claro es que ese autorretrato no venía de la vanidad, sino de la necesidad de exorcizar el dolor y de concentrar todo en un punto de vista que tenía sus rasgos. I do like things, people, and life. I don't want people to die.
Death doesn't frighten me, but I want to live. Pain, I can't bear it. Frida, todo lo que hizo, el más pequeño dibujo, las letras para escribir sus cosas que sentía, todo está impregnado de verdad, de una verdad de sentimiento grande que la impulsaba a buscar lo que ella deseaba, una comunicación real de lo que ella sentía. Y es una pintura que nace de la fuente que deben hacer las cosas, ¿no? Que es de una experiencia emotiva muy grande que la obligaba a compartir su pena, su dolor, sus tragedias horribles físicas con todos. I'm feeling bad, and I feel worse. But little by little, I learn to be alone. It is an advantage, a little triumph. Recuerdo muy bien cuando la operaron, que íbamos a verla al hospital inglés, íbamos muy seguido a verla al hospital inglés. Le pusieron por primera vez el corsé es que era un corsé espantoso, porque eran varillas de fierro, forradas con venda, con tela, una tela especial, de esta tela adhesiva, y le apretaban horrible. Pero en el 46, apenitas terminando la guerra, los médicos empezaron a ejercitar ya fuera de los terrenos de guerra lo que eran los nuevos injertos. Un médico norteamericano le propone injertarle vértebras, pero entonces era un riesgo muy grande y a Frida se le pudrieron las vértebras. Entonces me contaba Cristina cómo le inyectaron morfina en cantidades excesivas, y que ella recordaba perfectamente el día que Frida empezó a ver elefantes, arañas gigantescas y todas estas cosas por las paredes del sanatorio. My paintings are carefully painted. There is not lightness but patience in them. My painting deeply bears a message of pain. I think it might interest at least a few people. Tuvo un gran coleccionista, Morillo Zafra, ¿no? Que fue su único coleccionista, vehemente, seguidor, al cual ella supo canalizar muy bien ciertas pinturas que ella consideraba las fundamentales. Your first painting is almost finished. Of course, it is nothing but the result of the damned operation. I am sitting on the edge of an abyss with my leather corset in one hand. In the background, I'm lying on a hospital trolley, facing away from the landscape, with part of my back uncovered, so you can see the scars from the incisions which those son of bitch surgeons left me with. En lo que Frida era absolutamente excepcional es que cerraba la puerta a la compasión, y de hecho también cerraba la puerta a la autocompasión. I feel uneasy about my painting. Above all, I want to transform it into something useful for the communist revolutionary movement, since up to now, I have only painted a truthful portrait of myself. But I'm very far from the kind of work that could serve the party. I have to fight with all my strength to contribute to the revolution the few positive things my health allows. That's the only true reason to live for. Frida perteneció al grupo de los cachuchas. Los cachuchas no eran siquiera izquierdosos, era gente democrática, liberal, avanzada, tanto así que Alejandro Gómez Arias, uno de los principales cachuchas, dirigió o fue cabeza de la autonomía universitaria.
I remember I was 4 years old during the tragic decade. I saw with my own eyes the clash between Zapata's peasants and the forces of Carranza. My position was very clear. My mother opened the balconies on Allende Street. She allowed the Zapatistas to jump over the balconies of my house into the drawing room, getting the wounded and hungry. She tended the wounds and fed them corn gorditas, the only food available at that time in Coyoacán. The clear and precise emotions of the Mexican Revolution that I keep were the reason why, at the age of 13, I joined the Communist Youth. Frida no tuvo militancia política sino al calor de Diego, que ella en lo personal durante la guerra fue un agente que ayudó a los españoles refugiados tras la guerra de España, que se rebeló personalmente, no públicamente, en contra del nazifascismo. Tampoco era excepcional en cuanto a sus convicciones políticas, porque no creo que fueran muy profundas. Toda en el diario lo que dice de Mao o las referencias que hay a Stalin después de que ella había tenido esa relación amorosa con Trotsky, etcétera, hablan de una gran inconsistencia doctrinaria. I dedicate this portrait to Leon Trotsky with love on the 7th of November, 1937. Bueno, después tuvo que rechazar simbólicamente ese cariño ya cuando había tenido lugar el asesinato de Trotsky. I have been a communist for 20 years. I understand quite clearly the dialectical materialism of Marx, Engels, Lenin, Stalin, and Mao. I love them as the pillars of the new communist world. Since Trotsky came to Mexico, I have understood his error. I was never a Trotskyist, but in those days, 1940, I only was the ally of Diego. Tenía varios amigos del Partido Comunista. Yo no tampoco recuerdo que haya ella asistido a las reuniones del partido, no asistía, ¿no? Pero cuando había un acto de carácter comunista o de protesta contra el gobierno, siempre estaba, ¿no? Vi a Frida Kahlo por única vez, un momento que era absolutamente memorable para mí, una manifestación en defensa del régimen de Jacobo Arbenz en Guatemala, y llegó una camioneta de ahí, bajaron a Frida y Diego Rivera la condujo en silla de ruedas a lo largo de la manifestación. Y ya en ese momento, que es abril de 1954 creo, Frida era un mito, no el mito desde luego de las proporciones homéricas de los años recientes, pero sí sabíamos que era una pintora, sabíamos que era comunista, estábamos al tanto de su lucha contra el sufrimiento y nos parecía simplemente una aparición. Creo que es un momento para mí deslumbrante, y la seguí toda la marcha, no podía quitar los ojos de Frida, que evidentemente le estaba pasando muy mal. They amputated my leg 6 months ago. It seemed to me like centuries of torture, and at times I nearly went crazy.
I still feel like committing suicide. Diego prevents me from doing it, in the vain belief that maybe he will need me. He has told me so and I believe him, but I have never suffered so much in my life. I'll wait a while. El accidente de la pierna la limitó completamente, le paró todo el ímpetu que tenía. Mi papá sufría espantosamente, ¿no? Para mi padre esos años fueron dolorosísimos. Y gran parte del dinero que ganaba se le iba en pagar todas las enfermedades de Frida, ¿no? Y ella se había refugiado en la droga, porque cuando le traían un psiquiatra, un psicoanalista, lo primero que tenía a la mano fuera una botella o una pieza prehispánica, volaba por los aires en plan de ataque a este especialista. El problema de la droga era un problema para aliviar el sufrimiento, no era ni la mínima, no había ni en la mínima proporción hedonismo. O tomaba eso o el dolor era absolutamente intolerable. Dr. Faril saved me. He brought me back the joy of life. I'm still in the wheelchair, and I don't know if I'll be able to walk again soon. I have a plaster corset. Even though it's a frightful nuisance, it helps my spine. I don't feel any pain, only this bloody tiredness. And of course, quite often despair. A despair which no words can describe. I'm still eager to live. I've started to paint again, a little picture to give to Dr. Faril. Cuando ella estaba muy enferma, yo la dejé de visitar porque me impresionaba muchísimo. Siempre estaba rodeada de todas sus amigas. Ella trataba de olvidarse del dolor. Le inyectaban morfina y eso le molestaba a mi padre espantosamente, que le inyectaran morfina. El día que se pasó el Demerol y Frida entró en un estado comatoso, llamaron a Diego inmediatamente. Diego llegó. A Diego le dolía todo el dolor de Frida, le dolía brutalmente. Y otra vez con lágrimas en los ojos, y no exagero, las 2 veces que lo vi llorar, porque al morir Frida no lloró, se derrumbó. Pero esa vez, empapado de lágrimas sus ojos, me dijo, si pudiera la mataba. Painting has filled my life. I have lost 3 children and some other things which could have filled my horrible life. They all have been replaced by painting. El día que hizo su única exposición, la llevaron a la exposición, llevaron la cama, llevaron los judas, llevaron todo. El espectáculo lo montan con la teoría, lo monta Lola Álvarez Bravo, pero no con mala fe, sino que ella quería mucho a Frida y dice, ¿cómo es posible? Frida está muy mal. Nunca ha tenido una exposición. ¿Cómo es posible que no le hayan hecho una exposición? Yo se la voy a hacer en mi galería. With all my heartfelt affection and friendship, I'm happy to invite you to my modest exhibition. I'll be waiting for you at the gallery of Lola Álvarez Bravo. I painted these canvases with my own hands and they are waiting on the walls to please my brothers. Frida llegó, la acostaron en la cama, estaba bastante bien, ahí recibió y todo, pero ya al rato estaba muy mal y la tenían a cada rato que la llevaban al baño y le daban droga, ¿no? Pero ya eso ya era muy cerca de su muerte, ¿eh? Entonces ese día fue un día espantoso para los que éramos amigos y que la queríamos, de verla muriéndose, no cabía la gente, ¿no? Y los cuadros preciosos, muchos desconocidos para la mayoría de la gente.
Y no retratos nada más, ¿no? Cuadros muy, muy bonitos, con muchas ideas personales, color precioso y de una superioridad artística grande, y no eran cuadros regionalistas, ni así de querer, ni chauvinistas, ni de querer ser muy mexicanos y esas cosas, ¿no? Era un sentimiento personal de una gente fuera de serie, ¿no? With joy I'm waiting to leave, and I hope never to return. Frida. No es de extrañarse que las páginas del diario estén cargadas de esta desesperación y de esta angustia. Tampoco podría yo desechar anímicamente el suicidio. Que haya sido capaz de ejecutarlo, no lo sabremos nunca.